La Escuela Defensorial de la Defensoría Pública del Ecuador se complace en dar la cordial bienvenida a la segunda jornada del evento académico denominado Derechos de los Trabajadores pertenecientes a grupos prioritarios de atención prioritaria y mediación en materia laboral. Saludamos la presencia de la doctora Rocío Játiva Morillo, directora de la Escuela Defensorial. Máster Fernando Altamirano, coordinador de consultorios jurídicos gratuitos de la Universidad Internacional SEC. Magíster Melanie Mantilla, abogada de los consultorios jurídicos gratuitos de la Universidad Internacional SEC. Estimados coordinadores, directores, compañeros y compañeras, señoras y señores, sean todos bienvenidos. Para dar la bienvenida a esta segunda jornada de aprendizaje, recibimos las palabras de la doctora Rocío Játiva, directora de la Escuela Defensorial. Gracias, Sami. Buenas tardes con todas y con todos. Es un gusto darles la más cordial bienvenida a esta segunda jornada de capacitación en materia laboral. En la mañana tuvimos la participación de la doctora Muñoz y hoy en la tarde nos enfocaremos en un tema específico que es la mediación en materia laboral, una temática de mucha relevancia para el fortalecimiento del ejercicio profesional de los defensores y defensoras públicas de nuestra institución. En la actualidad, en contextos laborales marcados por tensiones y desigualdades, el conocimiento y la aplicación adecuada de mecanismos alternativos de solución de conflictos constituyen una herramienta fundamental para garantizar una defensa eficiente, oportuna y centrada en los derechos de las personas trabajadoras, en especial de aquellas pertenecientes a grupos históricamente vulnerados. Contamos en esta ocasión con la valiosa participación del magíster Fernando Altamirano, coordinador del consultorio jurídico gratuito de la Universidad Internacional SEC, y de la magíster Melanie Mantilla, docente de la misma universidad, a quien les conozco y me precio también de ser sus amigos y compañeros de universidad. Y es importante para nosotros compartir este espacio, ¿no? Estoy segura que esta jornada contribuirá significativamente a enriquecer nuestras competencias técnicas y fortalecer el compromiso institucional por una justicia más humana, inclusiva y transformadora. Les invito a participar activamente en esta segunda jornada, a compartir sus inquietudes y también sus experiencias y de esta manera contribuir desde el aprendizaje colectivo y aportar para una defensa pública al servicio de quienes más los necesitan. Bienvenidas, bienvenidos. Buenas tardes. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Rocío Játiva, directora de la Escuela Defensorial. Recordamos a los asistentes las siguientes indicaciones. Registrar de manera obligatoria su asistencia. Únicamente obtendrán el certificado quienes se registren de manera adecuada. El registro de asistencia se enviará a través de un link durante los últimos 15 minutos de esta jornada. Solicitamos mantener encendidas sus cámaras durante toda la sesión. Adicionalmente, si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer a través de la mano virtual de Zoom o usando el chat. Reiteramos que no se debe utilizar el chat para el registro de asistencia. Esta segunda jornada será de 3 a 5 de la tarde. Saludamos y damos la bienvenida al máster Fernando Altamirano. Antes de darle la palabra, me permito leer unas breves líneas de su hoja de vida. Él es coordinador del consultorio jurídico gratuito de la Universidad Internacional SEC, máster en Derecho Penal, especialista en cumplimiento y anticorrupción y docente a tiempo completo en la Universidad Internacional SEC. Lo acompaña Magíster Melanie Mantilla. Ella es abogada en el consultorio jurídico gratuito de la Universidad Internacional SEC, abogada y magíster en Derecho Procesal y Litigación Oral, también mediadora por la Universidad Internacional SEC. Bienvenidos, doctores, tienen la palabra. Muy buenas tardes con todos. Primero, para mí es un gusto encontrarnos a través de este medio telemático. Hoy, para conversar, para hacer pleno debate sobre una temática que es de suma importancia y es la mediación en materia laboral. Primero, no quiero iniciar sin agradecer las palabras de inicio de Rocío. Muchas gracias por esta invitación. Siempre nosotros estamos atentos a cada actuación que realiza nuestra Defensoría Pública
somos veedores críticos y también formamos parte de este círculo de apoyo entre cada uno de quienes conformamos nuestra institución Universidad Internacional SEC respecto a la labor que realiza la Defensoría Pública. Gracias por esta oportunidad de formación y de formar a abogados, a colegas, a personas quienes se encuentran en el ámbito legal. Para iniciar primero nuestra intervención, que la vamos a hacer de manera conjunta con la doctora Melanie Mantilla, primero vamos a hablar sobre un panorama de carácter general sobre el derecho laboral. Vamos a tomar ciertas observaciones respecto a la norma para que en lo posterior analicemos también la mediación. ¿Y por qué hemos escogido esta dinámica el día de hoy? Precisamente porque no existe texto ni rúbrica al hablar de la mediación en materia laboral. De hecho, como sabemos, la materia laboral viene a ser una materia transigible a través de la mediación. Y llamemos a esta mediación en la cual nos encontramos ante un método alternativo de solución de controversias, en las cuales existe también una caracterización especial con respecto a algunos puntos que vamos a después analizar con la doctora Melanie Mantilla. Ahora, yo haré una descripción respecto al derecho laboral en general, ¿no? Porque podría hablarse la crítica sobre qué tan prudente será hablar sobre los contratos colectivos y si estos contratos colectivos pueden ser objeto de mediación, cuando dentro de esos trámites ya existe una especie de arbitrio que se encuentra ahí establecido en el Código de Trabajo. Entonces, para todo esto, vamos a ir absolviendo preguntas y de hecho vamos a respaldar esta idea de que la mediación llega a ser una herramienta clave en los procesos laborales para descongestionar los procesos y obtener una respuesta inmediata. Una respuesta que en algunos casos, quizá quienes concuerden conmigo, quienes ya litiguen dentro de algún tiempo, mencionaremos que en los procesos laborales, cuando existía esta audiencia preliminar, ya hablábamos de una mediación preliminar, ¿sí? Y que de alguna manera servía y descongestionaba los procesos antes de que se cambie a través del Código Orgánico General de Procesos a una audiencia única. Entonces, más que respaldar lo que se hacía en el pasado, vamos a enfatizar de que todavía se puede realizar, pero esto como una alternativa adicional a través de los métodos alternativos de solución de conflictos. ¿De acuerdo? Entonces, a continuación, me voy a servir en compartirles una pequeña presentación que he elaborado sobre el marco del derecho ecuatoriano en cuanto al derecho laboral. Entonces, primero, espero no sea engorrosa tampoco la presentación, ni tampoco exista esta, esta dicotomía de hablar demasiado sobre el aspecto normativo, ¿no? Es lo que menos queremos. Respecto a eso, yo pienso que en la mañana, en la primera jornada, muy bien la doctora Catherine Muñoz ha de haber abordado la temática desde el punto de vista legal. Hoy quizás solamente reforzaremos estos aspectos. Entonces, a continuación vamos a hablar sobre algunos aspectos generales del derecho laboral para encaminarlos a cómo la mediación llega a ser una herramienta clave, eficaz dentro de estos procedimientos. Primero vamos a definir a nuestro trabajo, a la palabra trabajo, quien comprende también esta noción general de naturaleza, que también dentro de su etimología nos dice que viene a ser este esfuerzo físico, fisiológico, económico, ¿sí? Inclusive filosófico y jurídico, que proviene básicamente de un sustantivo que significa sufrir, esforzarse o procurar. Pero miren cómo ha venido esto cambiando a lo largo de la historia. De hecho, al hablar sobre el término trabajo que denota este sufrir, podríamos también hablar sobre cómo también la palabra salario ha ido cambiando, ¿no? Por ejemplo, el salario en antigua Roma era este extipendio que se daba a los militares para su sobrevivencia, porque ellos se les pagaba con sal. Es ahí de donde proviene salario. Entonces, un poco para conectar de dónde vienen estas palabras etimológicas, pues obviamente yo pienso que es clave hablar sobre el inicio del trabajo.
Entonces, por ejemplo, yo siempre hablo en las mediaciones de trabajo desde esto, ¿no? Desde cómo el trabajo llega a ser fundamental y esa clave de retribución, y que también dentro de esta perspectiva el trabajo se concibe como una actividad que solamente el humano puede realizar, ¿sí? Ya sea un trabajo que sea a través de la materia, del intelecto, permanente o de carácter transitorio. Nuestra constitución clave, nos habla sobre los derechos del buen vivir. De hecho, en el artículo 33 ya se declara sobre el trabajo viene a ser un derecho y un deber social, que existe atrás un aspecto de carácter económico y es una fuente clave de la realización personal basada en la economía. Entonces, también podríamos vincular a estas premisas en las cuales el derecho indígena nos habla de que no debemos ser ociosos, que se debe ejercer una profesión, de que también el oficio que nosotros realicemos tiene que estar ajustado a la participación, a la ética, a la cívica, y se tiene que realizar de manera honesta y transparente. Amaquilla, amallilla y amashúa, nos dice la Constitución, ¿no? No mentir, no ser ocioso y trabajar. Como instituciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta dentro del plano laboral, obviamente se encuentra el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, quien brinda a través de su autonomía y forma parte de este sistema de seguridad en el Ecuador, que obviamente se aplica en estricta observancia a nuestra Constitución. Entonces yo pienso que es clave conocer, y de hecho nosotros conocemos que tenemos esta institución, quien nos resguarda desde el plano público y privado, exceptuando dos instituciones que vienen a ser el ISFA y el ISPOL, que pertenecen a los militares y a los policías. Brevemente, otra institución que está envuelta siempre en toda esta actividad que nosotros realizamos, está el Ministerio de Trabajo, la Inspectoría, ¿no? Que regula y controla el cumplimiento de nuestras obligaciones laborales mediante, obviamente, los procesos que cada vez buscamos que sean más eficaces, más eficientes, más transparentes, más democráticos, para que el sistema de trabajo que nosotros realizamos frente al Estado sea lo más digno y de calidad. Entonces, algunos objetivos que tiene el ministerio, sí, sin hablar directamente como una campaña publicitaria de nuestro ministerio, sino más bien cuáles son las atribuciones directas que ellos tienen. Por ejemplo, incrementar el acceso a la vinculación de la oferta de la demanda de trabajo, incrementar el control y cumplimiento de los derechos y deberes y obligaciones de los empleados, incrementar la equidad en el sistema de remuneración, incrementar también la calidad de servicio y también que exista esta sinergia, esta comunicación entre empleadores y trabajadores. De hecho, ya vemos que van a existir a futuro otros retos, ¿no? Como el de las capacitaciones interinstitucionales o a su vez la implementación de la normativa respecto al ámbito psicosocial laboral, que si bien no es materia de nuestra charla, pienso que es muy importante agregarla. Entonces, partiendo para dar este panorama general sobre el derecho de trabajo, vamos a hablar primero que la Constitución a través del 325 y también como lo determina la doctrina, existen varios tipos de prestaciones de trabajo, como por ejemplo el trabajo por cuenta propia o el trabajo por cuenta ajena, el trabajo autónomo o dependiente, el trabajo libre, el trabajo forzoso, el trabajo a título oneroso o benévolo, también el trabajo material o intelectual, el individual o colectivo, el autónomo dependiente y el trabajo permanente o transitorio. A la final, eso es que podemos hablar de trabajo, porque si bien existen las instituciones, existe el concepto, existe de hecho las políticas públicas que están encaminadas a esta definición de trabajo, ahora sí vamos a entrar directamente en lo que es el derecho laboral. Porque una cosa es hablar sobre las ciencias del trabajo, del comportamiento humano, que es también un tema sumamente amplio. El derecho de trabajo tiene obviamente su reserva en el derecho, ¿sí? Y es así, por ejemplo, como atienden tres autores claves sobre este derecho de trabajo. Por ejemplo, Axel menciona que viene a ser este conjunto de principios y normas que tienen por finalidad principal regular las relaciones jurídicas entre empresarios y trabajadores, incluyendo también aquellas normas del derecho individual y el derecho colectivo de trabajo. Entonces, en lo posterior vamos a hacer distinción
a qué se refiere este derecho individual y a qué se refiere este derecho colectivo. Por otro lado, Trueba también coincide en mencionar que viene a ser un conjunto de principios y normas institucionales que protegen y dignifican y atienden a reivindicar todos los derechos que vienen en esfuerzo material o intelectual. Finalmente, Trailer y Novoa habla que este derecho también es una forma presencial o principal de ocupar y regular todas estas relaciones que existen entre el empleador y el trabajador. Vamos a mencionar que nuestro derecho laboral también tiene algunas características, ¿no? Primero, el derecho laboral se caracteriza por ser nuevo, ¿sí? Se encuentra constantemente en formación y expansión, y esto, por ejemplo, lo podemos ver en los últimos años, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, nunca pensamos hablar del trabajo remoto, ¿no? O del teletrabajo. Esas ya vienen a ser dinámicas nuevas que fueron apareciendo post pandemia, ¿no? Entre otras actividades también que se dan, por ejemplo, algunos tipos de jornadas de trabajo especiales que ya se están dando dentro del plano legal ecuatoriano. Pero mencionaré que si bien no se encuentra aquí en la presentación, nuestro código de trabajo es de 1937, imagínense. Ya vamos a cumplir cerca de 90 años con nuestro código de trabajo. Un código de trabajo que nunca pasó por la Corte Constitucional ni por la Asamblea Nacional. De hecho, nuestro código de trabajo tiene la característica de ser un decreto ley, ¿sí? Que ha merecido sus modificaciones. De ahí, por ejemplo, en cualquier momento se podría hablar de que se podría existir algún tipo de reforma laboral más extensa o más aún, un código integral laboral. Solamente, por ejemplo, la historia nos dirá si esto se realizará en tiempo corto o largo, pero es lo que tenemos de momento, ¿no? A través del principio de legalidad, tenemos un código que responde a estas necesidades actuales y que ha sido modificado a través de varios decretos y también sentencias de nuestra Corte Constitucional. Nos mencionaremos que el código, si bien es nuevo, es un tanto desactualizado y difuso, pero mencionaremos que como crítica positiva llega a ser el código más proteccionista de Latinoamérica, ¿sí? Por ejemplo, genera no 12 remuneraciones, sino 14 remuneraciones. Adicionales, por ejemplo, al pago correspondiente de, de utilidades y otro extipendio de carácter legal. Mencionaremos que también nuestro derecho laboral es garante y protector, es especial, pero también van a prevalecer algunos artículos del Código Civil, ¿sí? Recordemos que el Código Civil viene a ser una ley accesoria, supletoria en este ámbito del derecho laboral. Mencionaremos que también es público, pues obviamente responde a este interés general, ¿no? De hecho, existía un autor muy interesante del derecho que mencionaba que es la ley, ¿no? Como nosotros conocemos a la ley, es esta declaración de la voluntad soberana que de manera prescrita en la Constitución manda, prohíbe o permite. Pero a un autor le mencionaban que a qué se refiere la ley. Me gustó mucho el concepto que él mencionó de ley porque mencionaba que es el invento más importante de la humanidad, porque logró regular el comportamiento de todos. Entonces tenía esa pasión, por ejemplo, en mencionar que el derecho público cumple esta función, ¿no? Y que limita la autonomía de la voluntad y que también regula las relaciones privadas. Que también obedece este deber colectivo, pues obviamente está en constante transformación. Vamos a mencionar que también tiene la característica de ser autónomo, pues posee también una sustentabilidad propia que permite resolver por sí mismo los asuntos relacionados al objeto de estudio. Respecto a esto, tenemos algunos principios que, por ejemplo, en materia laboral siempre tienen que estar resaltados, que nosotros, por ejemplo, en el momento de realizar una mediación en el ámbito laboral, tenemos que enfatizarlos. Por ejemplo, los principios que defienden como fundamento sistemático y sustentan el ordenamiento jurídico son, por ejemplo, los que inspiran la expedición de las normas, los que guían la interpretación de las disposiciones legales, también los que llenan vacíos y informan del ordenamiento jurídico laboral y orientan la resolución de los casos concretos. Entonces, antes de hablar de estos principios, mencionaremos sus funciones, pero también sus finalidades, pues obviamente
Lo que busca los principios del derecho laboral también es integrar la materia, es decir, que facilite la sistematización del derecho laboral. Por ejemplo, es uno de los sueños de algunos abogados, ¿no? Quienes compartan conmigo que en algún momento tengamos una normativa laboral integrada en un solo cuerpo normativo. Eso, por ejemplo, sería una de las grandes críticas que en algún momento llegaremos a soñar. De igual manera, por ejemplo, el derecho de familia, de igual manera, ¿no? Que está difuso, disperso. De igual manera sucede, como menciono en este tema del derecho laboral, pero los principios de alguna manera buscan ser los integradores de la materia. Recordemos, por ejemplo, a qué se debe el principio, ¿no? Según el autor, Robert Alexi nos dice que los principios llegan a ser mandatos de optimización y en este caso, de manera análoga, podríamos hablar que también integran la materia. Otra finalidad de este principio también sería el informar, ilustrar el proceso de legislar y juzgar. Como existe el principio indubio pro reo, acá vamos a ver que existe el indubio pro operario, que en caso de duda se tiene que dar lo más favorable al trabajador. Por ejemplo, miren, esos preceptos, esos principios claves buscan informar, por ejemplo, a través de estos pequeños dichos que muchos conocemos dentro del ámbito del derecho. También se busca interpretar, pues permite identificar el verdadero sentido de las normas y las normas también subsidiarias que cubren algunas lagunas e integran el ordenamiento jurídico. Entonces aquí nos encontramos con algunos principios, entre los cuales los más importantes, y ya mencioné uno de ellos, el indubio pro operario, quizá esté más revelado en el artículo 326 de la Constitución, y establece que precisamente como mencioné anteriormente, en caso de duda se tendrá que aplicar lo más favorable al trabajador. También como este principio del favor o principio protectorio también se le determina. Un principio clave es que los derechos de los trabajadores son irrenunciables, ¿sí? Se define, por ejemplo, como esta imposibilidad jurídica de que la persona renuncie voluntariamente a las ventajas otorgadas por la norma laboral. Si es en beneficio este acto voluntario mediante el cual la persona abandona un derecho reconocido a favor, obviamente no podríamos reconocer esta renuncia de derechos. La igualdad y no discriminación, por ejemplo, este principio es fundamental, pues ahora tenemos normas que protegen, por ejemplo, la equiparación laboral en el ámbito de género, entre otros aspectos que de igual trataron de mitigar este tema de la violencia de género o tratan de hacerlo, de igual manera el de discriminación. Entonces, el Estado obviamente siempre tiene que garantizar la igualdad y el acceso a empleo, especialmente a los jóvenes, a las comunidades, a las personas con discapacidad y a nuestras mujeres. También el principio de continuidad y de estabilidad nos habla que este principio busca garantizar que el trabajador siga trabajando, beneficiando tanto al empleador como al trabajador. Yo siempre menciono en cualquier careo o en cualquier mediación o acercamiento laboral, a veces primero, el empleador quiere que se vaya el trabajador y el trabajador quiere irse del empleo, pero recibiendo una remuneración. Cuando nos olvidamos que este principio viene a ser clave, pues la continuidad es lo principal. ¿Cómo privar, por ejemplo, al empleador de este sustento, ¿no? Que obviamente subsana varias necesidades del hogar. Entonces, por ejemplo, yo pienso que los despidos, el despido intempestivo, el desahucio y todo tipo de desvinculación debe tomarse en cuenta a la luz de que ya sería lo más extremo, ¿no? Solamente a observancia de aquellos casos en los cuales se contrate por una obra cierta, por destajo, por cualquier dinámica que sea por tiempo corto. Ahora nos enfrentamos a un contrato, porque al final todo define en un contrato, y este contrato es el de individual del trabajo, en el cual la mayoría de nosotros estamos sometidos en materia laboral. ¿Sí? Y este contrato o convención se define por el acto por el cual puede estar compuesta por una o varias personas y se obliga frente a otra a dar, a hacer o no hacer alguna cosa. Por definición de trabajo vamos a hablar que existe una prestación o una ejecución del servicio personal y también una prestación efectiva de las tareas.
Por tanto, esta relación entre el contrato y la relación de trabajo viene a ser lo que da origen a la relación de trabajo. Como conclusión mencionaremos que el contrato individual viene a ser este convenio por el cual la persona se compromete con otra a prestar servicios lícitos y personales bajo una relación de dependencia o bajo una remuneración. Brevemente, y para identificar en su momento la caracterización del contrato individual de trabajo, nos vamos a encontrar muy probablemente con los siguientes aspectos, ¿sí? Por ejemplo, un contrato personal, bilateral, oneroso, conmutativo, principal o consensual. Al final de la intervención, a nuestras compañeras de la Defensoría les vamos a otorgar también este material para que de plano también puedan tener cada uno de nuestros asistentes y que, por ejemplo, de una manera más detenida puedan ir analizando cada uno de los tipos de contrato. De momento y por extensión del tiempo solamente nos cabe indicarlos de manera general. Lo que sí un poco llevaría a profundizar que si bien cualquier contrato existente, que inclusive hoy podríamos hablar del contrato de teletrabajo, el mixto, ¿sí? El contrato que tenga que ver, por ejemplo, con un fin específico, ¿sí? La mayoría de ellos siempre van a requerir los elementos del contrato individual de trabajo. Y la doctrina los ha determinado como elementos del contrato individual de trabajo, pero no se olviden, mis compañeros abogados, que estamos enfrente a los requisitos para celebrar cualquier acto y contrato, para el matrimonio, para el contrato de trabajo, para el contrato, en fin, de cualquier actividad. Se asemejan los principios. La doctrina en materia laboral los ha determinado como elementos del contrato de trabajo. Y es aquí, por ejemplo, que nos encontramos ante algunos de ellos. Por ejemplo, con la capacidad. Recordemos que la capacidad vendría a ser o constituye como esta aptitud de la persona a ser titular de la relación jurídica. ¿Sí? ¿Quién es capaz? Es quien no es incapaz, nos dice, ¿no es cierto?, la doctrina. Y es donde nos encontramos ante la incapacidad relativa y absoluta. Mencionemos que este consentimiento, que vendría a ser el segundo requisito, es esta manifestación o designio de la voluntad de los contratantes. ¿Sí? ¿Cómo se determina? ¿Cómo se delibera este consentimiento? Primero, la persona individual, el contrato individual de trabajo, cómo se va un poquito conectando en esta decisión del consentimiento, bajo la autonomía de la voluntad, ¿sí? Y siempre y cuando esta decisión esté exenta de vicios, como el error, la fuerza y el dolo. Por otro lado, no nos olvidemos que el contratante también puede ser una persona jurídica, ¿no? Y cómo en sí un poco responde también a esta decisión de carácter voluntaria y el conocimiento, el consentimiento, a través de su delegado, ¿no? Gerente, contador, director de talento humano, quienes tienen en realidad esta atribución de la persona jurídica a tomar estas decisiones. Y mencionando, de igual manera, de manera análoga, y esto como conocemos la mayoría de nosotros, uno de los elementos también es que sea un objeto lícito y una causa lícita, ¿sí? Objeto lícito del trabajo, por ejemplo, la venta de cilindros de gas. Sí, pero no puede haber una venta de cilindros de gas, por ejemplo, en las zonas de la periferia, en la frontera. Ahí hablaríamos de que si bien es un objeto lícito, la causa ya no se encuentra lícita. En fin, cualquier ejemplo que nosotros partamos desde este punto de vista solamente es meramente referencial. Entonces, a esto vamos a mencionar que existen elementos esenciales del contrato de trabajo, como por ejemplo el acuerdo entre las partes, la prestación de servicios, la dependencia y la remuneración. Estos son elementos fundamentales. Ahora, en el momento de realizar nuestra mediación en el plano laboral, la herramienta clave idónea va a ser el contrato. Va a ser el contrato, los roles de pago y los mecanizados del IES. Y es ahí donde se va a reflejar el acuerdo de las partes, la prestación del servicio, la dependencia o remuneración. Porque recordemos que la mayoría de los casos en los cuales enfrentemos la mediación laboral estarán en el plano de muy probablemente despidos, desahucios o cualquier tipo de consideración en el plano de la jornada laboral.
Entonces, respecto a los sujetos, mencionaremos, y de hecho ya hablamos un poquito de esto, que nos podríamos vincular a que existen el trabajador, el empleador, la persona natural y la persona jurídica. Y dentro de la persona jurídica, obviamente, estaremos ante el sector público o privado, que obviamente el sector público está regido a través de la Ley Orgánica de Servicio Público y el sector privado a través del Código de Trabajo. Dentro de las obligaciones del empleador, existen varias que de hecho están en el plano inicial y aplica incluso en los casos en los que no se haya mencionado expresamente en el contrato. Por ejemplo, aquí brevemente, de igual manera, no vamos a hacer una lectura tácita de cada uno de los artículos, pero aquí se encuentran las obligaciones pecuniarias del empleador, las prohibiciones del empleador, de igual manera, a continuación se detallan, como mencionó, por extensión del tiempo no nos vamos a detener en la lectura de cada una de ellas. Las obligaciones de trabajar adicionales o las prestaciones de servicios, la prohibición del trabajador, de igual manera, están algunas. Obviamente, en la mediación que nos encontremos, probablemente hagamos alusión a alguna de ellas. Y nos encontramos también ante la clasificación del trabajo. Entonces, respecto a la clasificación de los contratos de trabajo, como ya vimos anteriormente, podríamos encontrarnos ante varios afectos, como por ejemplo el contrato expreso, el contrato tácito. Por la remuneración nos encontraremos, por ejemplo, en el contrato a sueldo, a jornal, en participación o mixto, por el tiempo de la duración, por el tiempo indefinido, por temporada, por eventual, un contrato de carácter ocasional. Aquí no nos incluimos mucho en el tema de los nombramientos, ¿no? Porque obviamente también existe el punto de vista sobre ese aspecto, de igual manera con los nombramientos provisionales, que obviamente desde el sector público nosotros conocemos que existen los recursos adecuados que se pueden presentar a través de las garantías jurisdiccionales. Por la forma de ejecución, nos podríamos encontrar ante los contratos de obra cierta, de tarea o de destajo, y en fin, nos podríamos ver entonces frente a contratos individuales, pluripersonales, contratos de grupo y contratos de equipo. Respecto al trabajo del hogar, por ejemplo, estos ya vienen a ser contratos específicos, es los que se presenta una persona por beneficio familiar y no con fines lucrativos. Por ejemplo, el trabajo puede residir en casa o fuera de ella. El empleador puede proporcionar del alimento, albergue, educación, al menos que se pacte lo contrario, y el periodo a prueba es de 15 días. Entonces, son algunas caracterizaciones que existen en el plano del derecho laboral. Por otro lado, el trabajo a domicilio viene a ser este trabajo que se realiza desde el hogar del trabajador para empresas o establecimientos comerciales. Por ejemplo, aquí si bien no hay una supervisión directa, las nuevas dinámicas sociales, por ejemplo, se interesan sobre estos temas e implementan softwares para dar cuenta de los labores de sus trabajadores. Entonces, es muy interesante, por ejemplo, cómo se ha ido cambiando la dinámica del teletrabajo y la modalidad moderna del trabajo a domicilio. Es muy criticable, pues obviamente, por ejemplo, en el trabajo sería más un trabajo por metas, ¿no? Dentro de este trabajo a domicilio también existe mucho riesgo psicosocial por no delimitar el tema del trabajo vida. También tenemos el trabajo de los artesanos, que en algún momento también fue analizado, y es el que se realiza, por ejemplo, por cuenta manual, que como característica muy interesante tenemos que se encuentra ejecutada por obra o encargo a un contratista y se entrega o se encuentra regida a través del Código de Trabajo. Otro tipo de trabajo son los agentes de comercio y corredores de seguros, quienes, por ejemplo, tienen la observancia de que en algunos casos se pague el mínimo y la mayoría corra por algún tipo de incentivo, ¿sí? Correspondencia de carácter mercantil como un tipo de corretaje. Los trabajos de las empresas de transporte, de igual manera, como características interesantes, tenemos que, por ejemplo, deben contratar al 80% del personal ecuatoriano, se requiere una libreta, no se puede exceder la jornada de trabajo 8 horas diarias y de igual manera se considera este trabajo de la huelga, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, quien decide obviamente las cuotas en este aspecto.
Otros tipos de trabajadores son los agrícolas, quienes consideran al empleador agrícola, quienes se dedican a este tema del cultivo en la tierra. De igual manera, la remuneración se puede reducir por concepto de alimentación, pero no puede ir más del 25% dentro de este plan. Respecto a la jornada laboral, hablábamos ya de los contratos de trabajo que son un mundo, ¿no? De hecho, nuestro reto con Melanie era abarcar la mayor cantidad de información respecto al derecho laboral para ver cómo la mediación viene a ser una herramienta clave para resolver estos afectos. Veamos si completamos este tiempo viendo algunos aspectos de carácter general. Entonces, al hablar de la jornada laboral, viene a ser este tiempo que dedicamos en nuestro trabajo, ¿sí? Y mencionamos que la jornada laboral, por ejemplo, tiene una clasificación en el tiempo. Hablamos, por ejemplo, de una jornada diurna, nocturna, mixta, una jornada legal, una contractual, una común especial, una de menor duración, una de mayor duración, una por jornada urgente y una suplementaria o de recuperación. Entonces, yo siempre menciono esta tablita es clave, ¿no? Para quienes quieran, por ejemplo, tener el ejemplo de desde qué hora comienza una jornada laboral y desde cuándo o desde qué hora ya se tiene que pagar como suplementaria. Un ejemplo así para ser breve, después de concluir las relaciones urgentes, el recargo siempre será del 50% si es hasta las 24 horas. Entonces ahí se paga un 100%, ¿no? Respecto al recargo. Los descansos, vamos a encontrarnos que tenemos descansos de carácter diario, forzoso y obligatorio, y también un descanso anual. Para eso vamos a ver las vacaciones, ¿no es cierto? Pero son derechos que se encuentran dentro del plano legal. Las vacaciones que vienen a ser este periodo de descanso, el trabajador tiene como derecho y también tienen una duración de 15 días, sí, pero después de un tiempo llega a sumarse un día más, pero no puede exceder más de los 20 días. Respecto a la remuneración, ¿qué es lo que sucede? Tenemos una remuneración que es una contraprestación que el empleador paga al trabajador sobre los servicios prestados y es elemento fundamental del trabajo, ¿sí? Entonces, las clases de remuneración serán, por ejemplo, a sueldo salario, puede ser el salario básico o un salario mínimo sectorial. Por ejemplo, respecto a los salarios mínimos sectoriales, es el Ministerio de Relaciones Laborales quien los fija. Por ejemplo, los trabajos de taller, soldadura, ¿sí? Galvanizado, limpieza, etcétera. Dentro de las varias garantías que nos da esta remuneración es que nosotros tenemos que tener un salario sueldo siempre íntegro, oportuno, inembargable, intransferible y es de privilegio de primera clase. Por ejemplo, nosotros en nuestra vida cotidiana, en el ámbito laboral, siempre nos mencionan que, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede si usted me menciona si la garantía de remuneración es que el salario sea inembargable? La única observación en este aspecto serían las multas y aquel extipendio porcentaje que se retiene por pensiones alimenticias. ¿Sí o no? Estaríamos de acuerdo. Que vendría a ser la única medida en la cual podríamos hablar que este principio sí rompe, pero por un principio superior que vendría a ser el principio del interés superior de igual manera, existen unos componentes y unas exclusiones de la remuneración, como por ejemplo, cuando se incluye este componente por comisiones, recargos, extras, en fin, y cualquier exclusión de la remuneración, que pueden ser los viáticos, los fondos de reserva, la remuneración adicional y los subsidios ocasionales. El bono navideño, como mencionamos, viene a ser otra remuneración, ¿sí? Más conocido como nuestra 13ª remuneración, ¿no? Y vendría a ser una 12ª parte de lo recibido por el año, y esto la mayoría es calculado desde el 1 de diciembre al 30 de noviembre, y obviamente tiene todos los componentes de una remuneración que se incluyen para este recargo. ¿Se puede mensualizar? Sí se puede mensualizar. ¿Cuándo se solicita la mensualización de este rubro? Hasta el 15 o me parece que es hasta el 10 de enero de cada año. De igual manera, otra remuneración importante viene a ser esta 14ª remuneración o 14º, que recordemos que en el periodo que se calcula está dentro del 1 de marzo al 28 o 29 de febrero para la costa y Galápagos y el del 1 de agosto al 31 de julio
para la Sierra y el Oriente. Y viene a ser una remuneración básica unificada. El fondo de reserva se recibe ya una vez cumplido el primer año de trabajo y es el porcentaje del 8,33% de la remuneración mensual. Respecto al afecto de utilidades, como ustedes saben, viene a ser este rubro que se recibe en el ámbito privado y se realiza en base a la jornada de los trabajadores y también respecto a la carga de los mismos. No nos vamos a detener mucho en esto, pero obviamente la distribución de las utilidades está dada en este 10% distribuido de acuerdo a la jornada de los trabajadores y este 5% en función de las cargas familiares. No es objeto del análisis, pero recordemos que también existe la jubilación a cargo del empleador, que de hecho hoy actualmente se encuentra en debate, ¿no? Que se encuentra en discusión sobre este punto, si en realidad subirá los años de jubilación o no, pero obviamente viene a ser un beneficio de primera clase dentro del ámbito laboral. Existen, por ejemplo, unas obligaciones que son pecuniarias, que son claves dentro del derecho de trabajo, como por ejemplo los aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la compensación por vacaciones, la bonificación por el año de servicio y las indemnizaciones para uno de los casos. Como un punto muy importante dentro del derecho de trabajo están los riesgos del trabajo, que obviamente vienen a ser cualquiera de estas eventualidades dañinas que están expuestos dentro del trabajador debido a la actividad laboral, que puede ser, por ejemplo, un accidente o una enfermedad, que puede ser un resultado, nos menciona la norma, directo o indirecto, que puede determinar en algunas consecuencias como una incapacidad total, parcial, temporal o inclusive la muerte del trabajo. Por otro lado, el accidente de trabajo viene a ser este suceso imprevisto, ¿sí? Repentino que causa al trabajador la lesión corporal o la perturbación de carácter funcional. Entonces, algunas responsabilidades de nuestros empleadores, obviamente siempre están direccionadas dentro de este plano, y tenemos también algunas indemnizaciones por riesgos del trabajo que obviamente se tienen que tomar en cuenta, como la acumulación de ingresos, el plazo de pagos, los recargos, la prescripción y la exoneración de la responsabilidad. Para esto existen comisiones calificadoras de los riesgos, que obviamente están encargadas y compuestas, por ejemplo, por el inspector de trabajo, el director regional de trabajo y un médico del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Eh, Bueno, no era objeto directamente de este punto los riesgos del trabajo, así que saltémonos algunos derechos que también se ven dentro del ámbito de la mediación laboral, como por ejemplo las causas de suspensión, que pueden ser, por ejemplo, políticas, físicas y entre otras, el visto bueno, los desabastecimientos, el servicio cívico-militar, el desempeño del cargo público por obligaciones, cuando se habla, por ejemplo, de otro tipo de ámbitos laborales como cuando se trabaja a comisión de servicios. Ahora, nosotros nos encontramos también contra un derecho muy importante, ¿no? Y de cara a la actualidad, el derecho de las mujeres embarazadas viene a ser un derecho de primera clase, pues es de atención prioritaria. Entonces, aquí es muy importante hablar sobre la asistencia obstétrica, el subsidio de maternidad, la atención médica integral y mencionar que existe una licencia de maternidad, que es de 12 meses de licencia, con 10 días adicionales en los casos de nacimiento múltiple. Recordad también que existe una licencia para madres adoptivas, una durante la licencia de maternidad y también los casos especiales de indemnización correspondientes a 12 remuneraciones, además a las otras indemnizaciones correspondientes, también denominado como despido ineficaz, ¿no es cierto? De igual manera, la paternidad es un punto muy importante, pues de igual manera el padre tiene este derecho a licencia y remuneración de 10 días por el nacimiento de sus hijos, 5 días por nacimiento múltiple o cesárea, 8 días si existe un nacimiento prematuro, 15 días si el hijo nace con algún tipo de enfermedad degenerativa y si la madre fallece durante el parto, obviamente tiene también
el derecho a completar la licencia originalmente que le haya correspondido a la madre. También existe este derecho en el plano del padre adoptivo, que es 15 días de remuneración en el caso de niños o niñas. Ahora, respecto a estos afectos, y quería hacer énfasis especial en que hay procedimientos especiales y especializados como el paro y la huelga, que por ejemplo responden a una suspensión colectiva de trabajo, que en el plano de la mediación, por ejemplo, no le correspondería ser parte como objeto de mediación. Más bien sí, otro tipo de causas, como por ejemplo la mediación de un trámite de carácter administrativo, como las formas de dar por terminado el trabajo. A esto vamos a mencionar que existen unos derechos conexos a cuando nosotros damos por terminado el trabajo, como por ejemplo el desahucio, el despido intempestivo, ¿sí? Y algunos temas con respecto a las indemnizaciones de carácter laboral. Hasta aquí con el panorama general del plano del derecho laboral. Como ustedes conocen, el derecho laboral, bueno, una parte del derecho público, un derecho que no se ha inmutado en la mayoría del tiempo, pero vale la pena reconocer varias caracterizaciones de las mismas. Ahora, bajo este sentido, vamos ahora a compartir con la doctora Melanie Mantilla las caracterizaciones claves sobre la mediación. Y vamos a ir conectando un poquito cómo estos principios, caracteres y puntos de vista son claves para el desarrollo de la mediación en este plan. Adelante, Melanie. Muchas gracias, Doc. Buenas tardes con todos. Es un gusto para mí dirigirme el día de hoy a ustedes profesionales del derecho que diario están en la defensa de los derechos de las personas más vulnerables. Me permito compartirles unas diapositivas que había preparado para la exposición de hoy. ¿Me pueden confirmar si ahí se visualizan? Sí, sí, se logra ver. Ya. Entonces, bueno, yo voy a tratar el tema de la mediación. Primero vamos a tener un concepto general sobre lo que es la mediación. La mediación es un método alternativo de solución de conflictos en el cual las partes involucradas recurren voluntariamente a un tercero imparcial denominado mediador para que les ayude a comunicarse, negociar y alcanzar un acuerdo mutuamente satisfactorio. A diferencia de un juez o un árbitro, el mediador no impone una decisión, sino que facilita el diálogo entre las partes para que ellas mismas construyan una solución consensuada. De este concepto podemos destacar varias ideas centrales de la mediación. Primero, es un proceso netamente, totalmente voluntario. Uno de los sujetos más importantes también de este proceso es el mediador. El mediador siempre debe ser un tercero que va a ser imparcial. Este tercero guía la conversación entre las partes para que puedan llegar voluntariamente a un acuerdo. Este mediador no puede dar juicios de valor o intervenir en la decisión de las partes, sino que simplemente ayuda a guiar el diálogo para que se pueda llegar a un acuerdo. Dentro de nuestra normativa ecuatoriana tenemos el reconocimiento de los métodos alternativos de solución de conflictos, como es la mediación, en la Constitución de la República del Ecuador. Precisamente el artículo 190 de la Constitución establece a los métodos alternativos de solución de conflictos, como la mediación, el arbitraje y otros como formas válidas para resolver disputas y establece que estos métodos pueden ser utilizados en materia civil, mercantil, laboral y comunitaria. De igual forma, el Código Orgánico de la Función Judicial reconoce e impulsa la mediación como una vía alternativa y complementaria a la vía judicial. El Código Orgánico de la Función Judicial establece principios y procedimientos generales para la mediación. De igual forma, como podemos ver dentro de las diapositivas, tenemos la Ley de Arbitraje y Mediación.
En el Ecuador, el artículo 43 establece que la mediación es un procedimiento voluntario, por medio del cual dos o más personas involucradas en una controversia intentan voluntariamente llegar a un acuerdo para poner fin al conflicto con la ayuda de un mediador. De la misma forma, podemos ver que esta definición en la Ley de Arbitraje y Mediación recoge varios temas fundamentales como es la voluntariedad, la intervención de un tercero que es el mediador y que la finalidad es llegar a un acuerdo entre las partes. La mediación tiene varios principios rectores que son la base fundamental para este tipo de procedimiento de métodos de solución de conflictos. Tenemos como principios la voluntariedad, la confidencialidad, la autodeterminación, la neutralidad e imparcialidad y el consentimiento informado. El principio de voluntariedad quiere decir que la mediación es un proceso en el cual las partes acuden de una forma libre y voluntaria. Ninguna de ellas pueden ser obligadas a participar ni a pertenecer en contra de su voluntad. Este principio garantiza que el deseo de resolver el conflicto provenga genuinamente de las partes involucradas, lo que aumenta las posibilidades de alcanzar acuerdos duraderos. Asimismo, refuerza la idea de que el proceso solo es efectivo si haya una auténtica disposición de diálogo o de colaborar. Es decir, podemos ver que la voluntariedad se rige por tres ejes. Primero, el deseo e intención de la persona en iniciar un proceso de mediación. Segundo, el deseo de permanecer dentro de esta mediación. No puede estar obligada a quedarse dentro de un proceso de mediación. Y tercero, es la voluntad de una persona o de las partes el llegar a un acuerdo. Puede que haya existido una voluntad de iniciar el proceso, pero si dentro del camino, dentro de las audiencias de mediación, no están de acuerdo con el diálogo o con los acuerdos alcanzados, están libre y voluntariamente de no firmar ningún acuerdo. Entonces, la voluntariedad tiene tres ejes para completar este principio. Segundo, la confidencialidad. Todo lo que se dice o lo que se presenta durante la mediación queda protegido por la confidencialidad. Ni el mediador ni de las partes pueden divulgar la información compartida sin su consentimiento. Esto crea un espacio seguro donde las personas pueden expresarse con libertad, sin temor a que sus palabras sean utilizadas de otra forma y fuera de ese proceso. Este principio es clave para generar confianza y permitir una comunicación abierta entre las partes. El principio de autodeterminación se refiere a, a ser uno de los pilares más importantes de la mediación. Significa que las partes tienen el control total de las decisiones que toman dentro del proceso. Son ellas quienes eligen participar, plantear sus necesidades y evaluar las propuestas y decidir si llegan o no a un acuerdo en los términos que ellos así lo determinen. A diferencia de los procesos judiciales, donde existe un tercero que es el juez que impone una solución, en la mediación son las mismas partes quienes llegan a construir de manera conjunta un acuerdo para resolver la disputa que estén teniendo. Esto fomenta la responsabilidad, el empoderamiento y la sostenibilidad de los acuerdos alcanzados. La autodeterminación también implica que ninguna de las partes debe ser presionada o manipulada para llegar a un acuerdo. En cuanto al principio de neutralidad e imparcialidad, la neutralidad se refiere a la actividad que hace el mediador. La neutralidad del mediador se refiere a que no tiene intereses personales en el conflicto ni en el resultado del acuerdo. A diferencia de un juez o de un árbitro, el mediador no impone soluciones ni propone decisiones. Su papel consiste en ayudar a las partes a comunicarse de manera constructiva para que ellas mismas lleguen a una solución mutuamente aceptable. Y en cuanto a la imparcialidad,
el mediador debe actuar con total imparcialidad, es decir, sin inclinarse a favor de ninguna de las partes. Su rol no es juzgar ni dar la razón a una de las partes, sino facilitar el diálogo y asegurar que ambas se puedan sentir escuchadas y respetadas dentro del proceso. En este sentido, existe la posibilidad dentro de una mediación que las partes, si no están totalmente convencidas de la imparcialidad o sienten que no están siendo favorecidas por la neutralidad del mediador, pueden optar por hablar con los dirigentes, con el director del centro de mediación, para que puedan ser asignados a otro mediador. Pero siempre se debe garantizar esta seguridad en las partes. Si una de las partes no siente esa seguridad, tranquilamente puede solicitar otro mediador. Y el principio de consentimiento informado. El consentimiento informado es un principio ético y legal fundamental en los procesos de mediación que se refiere a que las partes deben participar con pleno conocimiento de lo que implica el procedimiento, sus características, objetivos, etapas y posibilidades y posibles consecuencias. Esto significa que antes de comenzar la mediación, el mediador debe brindar una explicación clara y completa de lo que se puede tener en la mediación. Por ejemplo, el rol que juega el mediador, los principios que rigen a este proceso, los derechos y responsabilidades que tienen las partes dentro de este proceso, lo que significa firmar un acta de mediación o un acta de imposibilidad de mediación o una constancia de imposibilidad de acuerdo, las posibles alternativas de la mediación y cómo se puede ejecutar el acto de mediación en una vía judicial en caso de su incumplimiento. Todos estos parámetros deben ser conocidos por las partes para que exista un verdadero consentimiento informado sobre el proceso que ellos están sometiendo. En cuanto al acta de mediación, una vez que se ha pasado sobre todo un proceso de mediación, las partes voluntariamente han llegado a un acuerdo conjuntamente con el mediador que ha facilitado el diálogo. La última etapa de la mediación, se podría decir, es la firma de un acta de mediación. El acta de mediación es un documento formal que se redacta al finalizar un proceso de mediación y que recoge los datos de las partes involucradas, la descripción del conflicto tratado, los acuerdos alcanzados voluntariamente por las partes, la firma de las partes y del mediador que intervino, el lugar y la fecha de la mediación. Es importante en este sentido que las partes puedan leer el acta de mediación, puedan estar seguras de lo que están firmando. De igual forma, esto se relaciona con el principio de consentimiento informado, que las partes pueden, una vez que han llegado al acuerdo, tienen la posibilidad de asesorarse legalmente para que entiendan lo que están firmando o que lean el acta de mediación y si son conocedores del tema, para que firmen el acta de mediación. Las características que tiene un acta de mediación: tiene un valor legal, tiene los mismos efectos de una sentencia de última instancia y de cosa juzgada. Puede ser ejecutada, constituye un título de ejecución, es decir, se puede hacer cumplir judicialmente si una de las partes incumple lo pactado. El acta de mediación refleja la voluntad de las partes y no impone soluciones externas. Este documento es clave para dar certeza jurídica a los acuerdos logrados y representa el resultado exitoso de un proceso de diálogo. Como podemos ver de estas características, lo que busca la mediación al ser un método alternativo de solución de conflictos es lograr una mayor eficiencia en la resolución de conflictos. En este sentido, en materia laboral, lo que se buscaría en una mediación es reducir totalmente los procesos judiciales a una mediación,
siempre y cuando no vulnere los principios, los derechos fundamentales de los trabajadores. Como veremos a continuación, la mediación en materia laboral, em, veo que alguien tiene levantada la mano, no sé si las preguntas van a ser después o si pueden preguntar en este momento. No No hay sé si problema, sí, tienen sí. Ya le habilitado voy el a diálogo. habilitar el micrófono. Ya está habilitado el micrófono. Buenas tardes con todos. Una consulta con respecto a este tema de la mediación. Puede ser que en la mediación se dé, o sea, es solamente una situación. ¿Cuántas situaciones se pueden dar? Por ejemplo, si una persona no está de acuerdo, en este caso, por decirle, el empleador, al momento que le empiezan a pedir por decirle, no, yo quiero que me den una parte, una mayor parte, y el empleador se niega. Entonces, se supone que no se va a llegar a un acuerdo en ese momento. Entonces, ¿a cuántas mediaciones, si es que es la palabra correcta decirlo, se pueden asistir? ¿O es que de buenas a primeras, de la primera mediación, ya se tiene que llegar a un acuerdo sí o sí? No. El proceso de mediación, digamos, tiene varias sesiones. No en una única sesión se va a lograr un acuerdo. Es decir, puede haber varias sesiones, puede haber dos, pueden haber tres, pueden haber cuatro. Puede ser que hayan sesiones también separadas. Una de las partes, digamos, la que hizo la invitación, va a hablar de forma privada con el mediador y la otra parte también puede hablar de forma privada con el mediador a fin de poder expresar cuáles son sus reales intenciones y cuáles son sus reales a lo que realmente quisieran llegar. Entonces, no existe una única sesión. Digamos, no es como un proceso judicial que hay una audiencia única en la que se va a resolver todo. En el proceso de mediación puede haber, como le menciono, varias sesiones. Digamos que en el día uno llegaron a un acuerdo sobre un tema. En el día 2 van a llegar a un acuerdo sobre el siguiente tema. Es decir, en las mediaciones es bastante flexible. No es como un proceso judicial en el que tenemos que regir solemnidades y que ya está escrito cómo deben ser las audiencias, sino que la mediación es más flexible y podemos tener varias sesiones también con el mediador conjuntamente. Eso, y bueno, continúo con la exposición. Voy a hablar ahora, nos vamos a enfocar directamente sobre lo que es ya la mediación laboral, las características principales de la mediación laboral, la naturaleza de los conflictos laborales. Vamos a hablar sobre el tema de la transigibilidad en materia laboral y sobre la aplicación del principio indubio pro operario. Primero, sobre la naturaleza de los conflictos laborales. Existen dos tipos de conflictos, los conflictos individuales y los conflictos colectivos. Tienen diferencias, están claramente enmarcados por su origen, por las partes involucradas, por los mecanismos de resolución y por sus consecuencias. Los sujetos que están involucrados dentro de los conflictos individuales del trabajo son el trabajador y el empleador. Es decir, una persona que está haciendo, que está reclamando sus derechos en contra del empleador. Por ejemplo, puede ser por un tema de despido intempestivo o por la falta de pago de un salario. En cambio, los sujetos que intervienen dentro de un conflicto colectivo es de forma general y el reclamo afecta derechos e intereses comunes de un grupo de trabajadores que involucra a este grupo de trabajadores y al empleador. Por ejemplo, puede ser en reclamos en mejoras de las condiciones laborales y negociación de un contrato colectivo. En el marco normativo y en el procedimiento también se diferencian los conflictos individuales de los conflictos colectivos.
En el tema individual se rigen por el Código de Trabajo y se pueden tramitar tanto ante los jueces de lo laboral como en mediación en los temas que sean transigibles. Y en el conflicto colectivo se rigen de igual forma, bajo el Código de Trabajo, pero existe un procedimiento especial que se debe seguir, que es el siguiente. Primero, en un conflicto colectivo existe la presentación del pliego de peticiones ante el Ministerio del Trabajo y de forma expresa el artículo 470 del Código de Trabajo indica una mediación obligatoria. Es decir, existe dentro de este proceso de conflictos colectivos la mediación obligatoria, en el cual las dos partes, tanto los trabajadores como los empleadores, van a tener que asistir a una mediación dentro de la dirección de mediación del Ministerio de Trabajo. Posteriormente, siguiendo el proceso, es el arbitraje y la huelga. La autoridad competente dentro de los conflictos colectivos, como les menciono, es el Ministerio del Trabajo y a través de sus diferentes organismos, como es la Dirección de Mediación del Ministerio de Trabajo. El impacto de estos tipos de conflictos igual es diferente. En el conflicto individual solo implica a la persona que presentó la queja, mientras que en el conflicto colectivo, em, puede afectar o puede beneficiar a a todos los trabajadores que están siendo representados. Vamos a hablar en este momento sobre el tema de la transigibilidad. Con este antecedente, que hemos hablado sobre los temas de mediación como un método alternativo de solución de conflictos, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 326, establece que los derechos laborales son irrenunciables, intangibles y será nula toda estipulación en contrario. El numeral 10 del artículo 326 establece que se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos de trabajo y formulación de acuerdos. Y el numeral 11 indica que será válida la transacción en materia laboral siempre que no implique renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez competente. En este sentido, el diálogo social, la mediación y la transacción son tres figuras jurídicas distintas, de distinta aplicación y de distinto efecto jurídico. Sin embargo, para efectos de la materia transigible, es interesante entender que la realidad de la mediación laboral parte de un límite constitucional, así como del Código del Trabajo, que implica que los derechos laborales son irrenunciables. Entonces, en este sentido, teniendo en cuenta que un trabajador no puede renunciar a sus derechos, ¿cómo un empleador podría llegar a una mediación sabiendo que el trabajador no puede renunciar a sus derechos y que prácticamente la pretensión del empleador debe limitarse a los derechos constitucionales de los trabajadores? Es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva sobre el tema de la transigibilidad, lo que sí se puede transigir y lo que no se puede transigir. Em, por ejemplo, hablemos de un contrato civil de una constructora, el cual contiene una cláusula penal por incumplimiento del contrato, en el cual se establece que se debe pagar una multa por no entregar la obra a tiempo. Entonces, las personas que firman el contrato llegan a una sesión de mediación. La persona que va a ser beneficiaria de esa cláusula penal porque la constructora no entregó a tiempo su obra puede renunciar a ese beneficio o a ese derecho en materia civil para garantizar, digamos, otro beneficio mayor, que en este caso sería la entrega final de la obra.
Entonces, en tema civil podemos ver cómo este derecho que él tiene, digamos, se puede negociar o podría renunciar. Sin embargo, en materia laboral, existen los derechos laborales que son irrenunciables. Como mencionó el doctor Fernando en su anterior intervención, existen derechos de los trabajadores que no se pueden negociar, que no se pueden renunciar. Teniendo claro este panorama, vamos a ver primero qué es lo que no se puede transigir en materia laboral. Primero, no se puede transigir en materia laboral todos los derechos laborales legalmente reconocidos. Existe un paraguas general sobre los derechos que tienen los trabajadores. Por ejemplo, los derechos que no se pueden negociar, que no se pueden transar, es la afiliación al seguro social, el décima tercera remuneración, décima cuarta remuneración, las vacaciones y su remuneración en general. ¿Por qué? Porque la ley reconoce que estos derechos son irrenunciables. El Código de Trabajo y tanto la Constitución de la República del Ecuador garantizan que estos derechos de los trabajadores son irrenunciables. Por ejemplo, si mi empleador me dice que como parte de una mediación yo debo renunciar a mi remuneración para llegar a un acuerdo, por más que yo firme un acta de mediación que contemple esta posibilidad, va a ser totalmente nula porque yo estoy renunciando a un derecho que es irrenunciable. Entonces, por más que nosotros nos sintamos sometidos a llegar a un acuerdo en el que estamos queriendo ceder nuestros derechos en materia laboral, por más que firmemos cualquier acta, va a ser nula por este derecho constitucional de irrenunciabilidad de derechos que tenemos. Ahora vamos a ver lo que sí se puede transigir en materia laboral. Por ejemplo, cuando existe una controversia, existe un conflicto, existe una pretensión, tanto del trabajador como de la parte empleadora, va a existir siempre esta riña de ver quién es el que tiene la razón. Por ejemplo, puede que exista una terminación de una relación laboral, pero no se sabe exactamente cuál fue la causa de la terminación. El trabajador puede alegar un despido intempestivo, mientras que el trabajador puede alegar que ese despido fue por mutuo acuerdo. Entonces, tenemos ese escenario en este ejemplo. Un despido, la parte trabajadora alega despido intempestivo y la parte empleadora alega que fue un despido por mutuo acuerdo. Entonces, más allá de todos los acuerdos o todos los acuerdos probatorios o de toda la parte probatoria que pueda existir dentro de este ejemplo, digamos ya en vía judicial, vamos a tener este escenario de modo de ejemplo. Entonces, en la mediación nos interesa lo que sí se podría transigir de esta controversia laboral. En el caso de que el trabajador que se sienta despedido intempestivamente estaría alegando una pretensión de tener derecho a una indemnización de despido intempestivo, que será el número de remuneraciones por el tiempo trabajado, la bonificación por desahucio, que es el 25% de la remuneración por los años completos trabajados y demás derechos adquiridos, 13º, 14º, si no los hubiera percibido de forma mensual, las vacaciones y los fondos de reserva. Entonces, esta va a ser la pretensión del trabajador en una mediación y, en cambio, la pretensión de la persona, del empleador en este caso,
va a ser que no fue un despido intempestivo, sino que fue un despido por mutuo acuerdo. De todo este universo, lo que se podría transigir es lo que está en duda. Lo que no es un derecho, por ejemplo, en este caso, sería cómo fue la forma del despido. Por ejemplo, la indemnización, a pesar de estar en el Código de Trabajo y a pesar de estar clarificada de cómo debe ser cuantificada, esta se podría transigir porque es una mera expectativa del trabajador al momento del conflicto laboral, porque el empleador quiere negociar este despido ya que no existe algo real, digamos, sino está oscuro y está dudoso de cómo fue la forma en que se despidió a la persona. Entonces, cuando alguna situación dentro de un tema laboral no esté totalmente definido si es o no un derecho y si es oscuro, esto se puede transar. Esto ha sido ratificado por varias jurisprudencias que reconocen que la transacción, cuando se trata de un hecho dudoso, oscuro o cuando está en controversia. Es decir, en este sentido, no está garantizado, en el ejemplo que les decía, no está garantizado como tal que la persona fue despedida intempestivamente. Esa es su postura. Y la postura del empleador es que fue por mutuo consentimiento. Entonces, lo que se puede transar en este sentido es este tema de cómo fue despedida la persona. No se puede transar sobre sus derechos, pero sí sobre este tema que no está totalmente definido. Em, Patricia tiene levantada la mano. No sé si le podemos dar la palabra. Sí, claro, está activado el micrófono. Sí, buenas tardes. Disculpe que le insista. Soy del área de talento humano y en verdad ahorita tengo una situación así. Entonces, mi consulta es, por ejemplo, en un tema de mediación, ¿es necesario que el empleado lleve un abogado para la mediación? La segunda pregunta es, por ejemplo, ¿a cuántos meses, no sé si está estipulado en la ley o no, se puede llegar a un convenio de pago? Ya sea 24, 36, 60 meses. ¿Cuánto es el tiempo estipulado que se puede llegar a un convenio de pago en la mediación laboral? Y la tercera pregunta es si es que el empleado puede aceptar o no bienes por parte del empleador, ya sea un terreno, un vehículo, una casa, o sea, algo así. Son las preguntas, por favor. Ya. Em, el tema de la mediación, primero no es necesario asistir con un abogado. Puede estar la parte empleadora y la parte trabajadora. No es necesario que esté un abogado presente para poder resolver el conflicto. Segundo, en los acuerdos probatorios, los acuerdos que se lleguen dentro de la mediación es bajo total consentimiento de las partes. Es decir, ellos pueden acordar cuál va a ser el tiempo o los meses que van a estipular para, digamos, cobrar esta liquidación que tienen ellos. Lo que no se puede renunciar, digamos, es el derecho que ellos tienen, pero sí se puede negociar el tiempo en el que se va a cubrir el monto total de lo que digamos, una empresa esté adeudando al trabajador por su derecho de liquidación. Ahora, en el tema de si puede recibir bienes, no sé, doctor Sí, Fernando, si usted me claro, puede sí. ayudar con esa pregunta. Gracias, Melanie. Bueno, Melanie tiene razón respecto a las dos primeras respuestas, ¿no? Primero, no es necesario que asista con un mediador, pero con un abogado, pero yo siempre seré también partícipe de que en búsqueda de los derechos, quizá para tener una mejor equidad y justicia,
Podría ser recomendable, pero no es la regla general, ¿no? No es como obligatorio. Ahora, respecto a la transacción, ¿no? A los montos y si en realidad existe algún tramo de tiempo en el cual se podría mencionar que se puede pagar por cuotas la liquidación. Aquí es muy importante de que primero se trate de un acuerdo real, ¿sí? Y de un acuerdo que en el tiempo también pueda efectuarse, ¿no? Porque recuerden que también nos valemos bajo la premisa de que tiene que ser un hecho futuro cierto, ¿no? Y esto también va atado a la última pregunta respecto, por ejemplo, a qué es lo que sucede muy frecuentemente en las empresas que están en proceso de liquidación, en donde nos encontramos, por ejemplo, con este problema de cómo, cuándo y de qué manera vamos a pagar a los trabajadores. Obviamente, atrás de eso existe, como ustedes saben, un concurso, una prelación de créditos y todo eso, pero, por ejemplo, los acuerdos tienen que ser reales y bajo esta premisa de que primero se tendrá que pagar al Estado y los trabajadores. Obviamente, se toma en cuenta de que exista un monto válido y un término que no sea muy excesivo, ¿no? Para pagar. Por ejemplo, yo creería que un tiempo apto no sería un mayor a unos 3 años, ¿no? Respecto a recibir una liquidación, o por lo menos tres cuotas grandes. Ahora, decíamos que los derechos de los trabajadores tienen esta característica de ser intransferibles e intransables, ¿no es cierto? Bajo esa premisa, muy probablemente muy complicado estaríamos bajo el panorama de que reciba la camioneta por parte de pago. Pero mencionaré que respecto a la mediación, si está transigible y de hecho en algunos procesos de liquidación, sí se ha condonado en parte bienes. Por ejemplo, tuve una experiencia muy cercana en una liquidación de una florícola en la Tacunga, en la cual dimos por pago de indemnización un transformador. Y de hecho, la otra parte estaba de acuerdo en tomar el transformador. Me parece que era una batería grande que existía ahí para precisamente abastecer de energía eléctrica. Dijo, sí, yo estoy de acuerdo, de hecho me hago cargo, estoy emprendiendo en el negocio y para mí es suficiente con tal que reciba el transformador por parte de pago. Entonces, si bien irrumpe este principio de que es intransferible o si es irracional o no el acuerdo, recordemos de que también la autonomía de la voluntad de las partes puede realizar de que sí se puedan efectuar estos por no en dinero en monetario, que es la mayoría de las veces en las cuales nosotros precisamos de cuenta más cercana a estos ejemplos, sino también por alguna cosa, extipendio, pero como mencionamos, que sea real, que sea próximo, ¿no? No podemos dar en garantía un hecho futuro incierto. Necesariamente tiene que ser un hecho que, por las circunstancias del tiempo, se pueda llegar a cabo, se pueda restablecer. Por ejemplo, de igual manera, la venta del terreno ya del final, ¿no es cierto?, de la liquidación de la empresa. Esperar que salga en un buen monto también sería un acuerdo dable, ¿no? Un acuerdo conciso que se puede llegar respecto a estos casos. Entonces, como menciono, estos ejemplos se ven más de cerca en esos casos y, por ejemplo, automáticamente si existe el acuerdo de las partes y si es un bien apreciable en dinero, yo pienso que sí se podría llevar a cabo. Adelante, Mera. Gracias, Doc. Em, bueno, finalmente me gustaría topar con ustedes el principio de indubio pro operario que hacía referencia el doctor Fernando en la anterior exposición. Este principio lo que busca es reconocer el derecho que tienen los trabajadores, de igual forma está reconocido en el Código del Trabajo y aplica únicamente cuando existe oscuridad en la norma eh, y quiere decir que en caso de duda en la norma o en caso de duda en alguna resolución o del contrato, siempre va a ser lo más favorable al operador. Sin embargo, este principio es exclusivo para para autoridad judicial o para autoridad administrativa. Dentro de un proceso de mediación, no procedería este principio de un indubio pro operario porque precisamente lo que se está
tratando de llegar a un acuerdo es solo sobre lo que se puede transigir, solo lo que está en duda, no sobre los derechos que ya tiene garantizado el trabajador. Y al ser la mediación un método voluntario de solución de conflictos, no está em, del todo procedente que este principio se pueda alegar dentro de una sesión de mediación, porque lo que se busca aquí es llegar a un acuerdo, como lo mencionaba el doctor Fernando, se puede negociar sobre los plazos de cómo se va a pagar una indemnización o sobre la forma de cómo se va a pagar esa indemnización, pero más no sobre la renuncia de algún derecho que se está negociando dentro de la mediación. Por lo que este principio es exclusivo de la autoridad judicial y en cambio en la mediación, por ser un método alternativo de solución de conflictos, un método voluntario, está en condiciones de las partes de llegar a un acuerdo. Este principio sí podría ser operativo en un proceso judicial como tal, pero más no en la mediación. Y bueno, finalmente, al llegar a un acuerdo de mediación y al firmar las partes un acuerdo de mediación, esta acta de mediación se convierte en un título de ejecución que puede ser ejecutado ya en vía judicial para que se garantice su cumplimiento en caso de que alguna de las partes no tenga, no haya cumplido este acuerdo. Y muchas gracias por su atención. Creo que es todo lo que les quería comentar. Muchas gracias, doctores, por su exposición y los conocimientos impartidos. En este momento vamos a dar paso a las preguntas que puedan existir. Vi que había algunas en el chat, me permito leer. En el sentido de descanso, ¿las instituciones públicas pueden transgredir este derecho y o estos pueden estar incluidas en vacaciones? Pues ahora así nos hace tomar las vacaciones, vulnerando el derecho constitucional. Bueno, esa pregunta me gusta un poco contestarla, ¿no? Bueno, de plano este derecho a las vacaciones de igual manera es un derecho, ¿no? Es un derecho que obviamente hay que hacer distinción en el plano público y privado, ¿no? En el plano público, de hecho, no existe esta prerrogativa de que como funcionarios públicos a veces nos hacen tomar las vacaciones o no nos hacen tomar las vacaciones. Por ejemplo, por la envergadura del trabajo en los trabajadores que son policías militares. Hoy, por ejemplo, está la observancia, no tomar vacaciones por la situación de riesgo que vive el país, ¿no? De hecho, hubo un caso muy interesante en la ciudad de Machala con un director quien había tomado vacaciones en uno de los momentos más críticos que pasa el país. Ahora, eso no es eximente para mencionar que los derechos no se pueden renunciar, ¿no? Pero se le otorga también al público de que tomen vacaciones porque en algunos casos también se habla de contratos ocasionales. Entonces los ocasionales no generan continuidad de trabajo. Entonces en ese caso lo que conviene es dar las vacaciones y no pagar indemnización. Pero como digo, es un ejemplo que se da. Ahora en el privado me parece que existe ya una determinación o hubo una circular o hubo un decreto ley que hablaba sobre que antes se podían acumular las vacaciones, inclusive hasta por 3 años consecutivos. En el gobierno de Lazo me parece que esto se eliminó, así que en el ámbito privado ya no existe el tema de restricción hasta los 3 años, sino se pueden acumular inclusive mucho más tiempo. Entonces, como menciono, depende la situación del contrato, ¿sí? Depende la comunicación asertiva con las personas de talento humano, pero recordemos que también nos encontramos ante un derecho que es constitucional, que está abierto a la presentación también de cualquier acción de protección en el caso de ser vulnerado el derecho. Pero como siempre mencionaré,
hoy las oficinas de talento humano tienen que actuar con toda la comunicación, sinergia y de hecho velando los derechos de cada uno de los trabajadores de la empresa al otorgar de manera justa los días de vacaciones. ¿Sí? Adelante, compañero. Eni, ¿tiene una pregunta? Está activado el otro. Buen día. Quería hacerle dos consultas. Una, cuando una colaboradora está embarazada pero no cumple con las 12 aportaciones, ya va a dar a luz. Nos queda la duda quién cubre, porque obviamente el IES no cubre. Entiendo que se le paga, entendí algún rato que se le paga el 50% a la empresa y 50% a Sumella, pero no encontramos en qué parte de la ley dice eso. Y en caso de sustitutos, eh, los hijos o por los familiares por los cuales son sustitutos, ellos tienen reposo médico, pero tampoco la ley dice que deberíamos darle permiso por reposos médicos por los cuales son ellos sustitutos. Y en caso que sea así, ¿cuánto deberíamos cubrir nosotros económicamente por los días que va a faltar? Porque los reposos médicos no les va a avalar el IES. Esas son mis dos consultas. Gracias. Ya. Respecto al tema del embarazo, ¿no? O del tema de las 12 aportaciones. Recordemos, bueno, no está en el momento en mi carpeta, pero hay una sentencia de la Corte Constitucional, pues obviamente está vinculado al tema de violencia ginecobstetra, en la cual, por ejemplo, en un juzgado de Machala se determinó que aparte de las 12 aportaciones, también tenía que tener un requisito adicional, que sean continuas, que sean 12 aportaciones, que en fin también cubra este 50-50 con el empleador. Por ejemplo, ahí existe un vacío jurídico porque hay unos requerimientos, requisitos que están dentro de la norma. Yo, por ejemplo, lo que haría es revisar de una manera más detenida esta sentencia y se puede elevar también a consulta a través de la Corte qué se hace con respecto de aquellos casos en los cuales no se cumple con este requerimiento, porque primero, ¿de quién es la obligación cumplir con las 12? ¿Del empleador o del trabajador? En este caso, si nosotros hablamos de que existe un acceso general a la salud pública y específicamente en los partos y pospartos, podríamos mencionar de que también tenemos el Ministerio de Salud Pública, ¿no? Entonces yo pienso que de todo no está desabastecido, por ejemplo, la posibilidad de que alguien pueda ser atendido, ¿no? Ahora, digamos que se trata, por ejemplo, de un embarazo de riesgo, ¿no? En ese caso, si ya se determinaba que se tenía que, por ejemplo, dar a luz en una clínica privada, en ese caso yo pienso que se podría hacer el trámite correspondiente ante el administrativo de las oficinas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para en ese caso se gestione de una manera debida. Ahora, según la otra pregunta respecto a este tema de las personas quienes están haciendo relevo, ¿no? En cuanto a los trabajos y qué permisos se tiene que dar. Recuerden que ellos manejan o están enfocados dentro del código de trabajo al ser un contrato de carácter ocasional. Entonces, primero, lo que nos dice la norma es lo siguiente. En el caso que el derecho no marque los días exactos, se tendrá que dar a prorrata de lo que dice la norma. Entonces, por ejemplo, no es el caso claro, ¿no? Pero si yo cumplí un año de trabajo y se me tenía que beneficiar con mis 15 días de vacaciones y no cumplí el año completo, sino la mitad, es el proporcional o prorrata. Entonces, esto es en relación a todo, ¿no? Por días de trabajo, horas suplementarias, permisos de trabajo, contratos ocasionales, obra cierta a destajo o cualquier tipo de relación de carácter laboral. Se tiene que hacer el, el procedimiento y el porcentaje respecto a las relaciones laborales de manera independiente, porque una cosa sí mencionaremos, que cada situación laboral es diferente, ¿no? Marcará por días, por género, por actividad, por remuneración. Entonces cada una tendrá que tener su cálculo de carácter adecuado. Doctor, léele otra pregunta, por favor. Claro. Estimado doctor, una consulta. En caso que en el contrato de trabajo se estipule que reconocerá horas extras y suplementarias siempre que sean autorizados previamente y por escrito,
pero en la práctica no se hace eso y tampoco hay testigos. ¿Qué posibilidad hay en cobrar esas horas extras y suplementarias? ¿Cómo podría recomendarnos? Gracias. Listo, primero recordemos que nos vamos a encontrar ante un juicio en donde la prueba de cargo y de descargo estará en torno a la prueba documental, testimonial y pericial, ¿no? Tenemos una resolución última respecto a los temas biométricos, los cuales agravan este tema de identificar la entrada y la salida, ¿no? Entonces, por ser datos biométricos, ahora únicamente nos encontramos ante el uso de la tarjeta probablemente, o quizá de los registros manuales. Casi siempre mencionaré que la prueba tiene que ser viable, que en realidad exista y se pueda probar a cualquier medio. Recuerden que los parámetros para la práctica de la prueba y en proceso nos menciona que la prueba tiene que ser útil, pertinente, conducente y legal. Y sobre todo que exista, ¿no? Porque no nos podemos inventar. Ahora, de momento únicamente podríamos tener la confesión de parte, ¿no? Si nos dicen no hay testigos porque probablemente también pueda haberlos, pero como son compañeros de trabajo, omiten guardar esta relación respecto a su propio jefe. Como mencionaré, primero es un derecho irrenunciable, el de las horas complementarias y suplementarias, pero sí se pueden solicitar dentro de ese ámbito. ¿De acuerdo? Por ejemplo, me gustaría que en algún momento de la historia, como se hace, por ejemplo, en Estados Unidos y en otros lugares, se use, por ejemplo, el tiempo, la ruta y los expedientes del Google Maps que se guardan en el teléfono para que se identifique en qué momentos permaneció en el trabajo, ¿no? Pero, por ejemplo, esa, esa tecnología o ese uso de herramientas todavía no son usadas aquí en el Ecuador. Todavía nos remitimos a, a prácticas que son mucho más usuales, como los expedientes de carácter físico, probablemente los registros que son ya no biométricos porque ya no están permitidos, y probablemente con las pruebas y los testimonios que se pueden dar dentro de ese plan. Adelante, compañera. Tenemos otra. En el tema de las utilidades, ¿eso consta para pagar dentro del SUPA? Adicional, ¿es obligatorio tener que pasarles ese rubro? A ver, primero, es una disposición de carácter legal el tema del 5% de las utilidades a las cargas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Eso no es automático porque presentan al empleador las certificaciones como las partidas de nacimiento a sus empleadores. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que identificar que existen no solamente familias nucleares en las cuales conviven papá, mamá e hijos, sino también familias monoparentales. En ese caso, ¿qué es lo que sucede? En ese caso, a responsabilidad de la persona quien está a cargo de la tenencia del menor, tiene que solicitar ante el juzgador de la familia o ante el juez multicompetente la solicitud de oficio ante el empleador para que se retenga el 5% de las utilidades al empleador, padre o madre del menor. Sí, recordemos porque puede darse en cualquiera de los dos casos. Entonces, la mayoría de los casos ese es el procedimiento, se solicita al juez, emite una carta, el señor juez, que tiene que ser entregada al empleador y el empleador tiene que acatar porque es decisión de carácter judicial. No se anexa directamente al SUPA, se emite un cheque, ¿sí? Entonces, este trámite, como menciono, está dado, pero por ejemplo, no está formalizado del todo porque en algunos casos habrá representantes del menor que nunca solicitaron, ¿no? O nunca les interesó este tema de las utilidades, pero es un derecho del menor que, por ejemplo, la persona quien está a cargo del mismo tiene que hacer prevalecer los derechos. Entonces, es muy común ver en estos meses de febrero, enero, febrero, marzo las solicitudes a los juzgados de familia por este tema de las utilidades, porque son las fechas de abril las óptimas para hacer este tipo de solicitudes. Sí, de una consulta, ¿es posible despedir a una mujer embarazada que comete muchos errores en su trabajo o de plano es despido ineficaz y no se puede hacer nada en ese caso?
Bueno, respecto a este tema, siempre ha sido objeto de observación. Si en realidad se habla sobre el derecho o el paraguas, ¿no? Es una de las observaciones que hay. Pero, por ejemplo, se puede iniciar el proceso de visto bueno independientemente de lo que exista con el menor, ¿no? Porque recuerden que también existen obligaciones de plano. Ahora, lo que se sugiere en este caso, lo que es sugerible en este caso, es, por ejemplo, una reducción de actividades, pues nosotros tampoco podemos atentar a una situación de riesgo que se puede dar con el futuro parto, ¿no? Entonces, lo que se sugiere es en ese plano desde el punto de vista de talento humano. Ahora, ¿cuántos procesos de despido ineficaz habrá en el Ecuador que tengan un contexto de visto bueno? También existe este derecho a la comparecencia ante el juez, ¿no? Y eso está de cualquier persona, inclusive desde el punto de vista del empleador. Entonces sí se puede solicitar, a bajo correr riesgo del pago de las 12 remuneraciones. O en el caso del público, que se dé de baja el sumario administrativo, porque, por ejemplo, en el público es sumamente visible de que se dé el derecho inclusive de teletrabajo por la situación de riesgo. Entonces, como menciono, tendría que analizarse cada uno de los casos, pero a libre decisión del empleador estaría también a consideración que si puede ingresar o no puede ingresar la demanda, independiente del efecto que cause, ¿no? Pero el despido ineficaz no necesariamente es un despido que no se dé, se paga la indemnización. Dice, eh, buenas tardes. Bueno, le piden si puede ayudarles con las diapositivas primero y luego dice, Por supuesto. aún Primero, tra- sí. ahorita ya les paso las diapositivas por este medio. No sé si Melanie también les puedes mandar por mensajito. Ok. Y la consulta es, a un trabajador le obligan a recibir un valor X, manifestándole que reciba eso si quiere. Dice, ¿aún puedo pelear la liquidación por un despido intempestivo? Como mencionábamos anteriormente, los derechos de los trabajadores son irrenunciables, ¿no? Si se logró un acuerdo parcial o total que no pudo satisfacer en 100% la liquidación, se puede iniciar el proceso de despido intempestivo ante el juez de trabajo. Entonces, obviamente, está a la vista el procedimiento. Casi siempre sucede esto, no se llega a un acuerdo, una mediación, pero se paga un 20%, un 50%. Entonces, en aras de ir por el 100% siguiente o el 50% que se requiere, se puede iniciar el proceso judicial para que se dé el cobro. Respecto a lo manifestado, dice, en lo que indica que en las instituciones públicas no obligan a tomar vacaciones, existe un caso en el que el coordinador o jefe dispone que el funcionario genere un formulario por vacaciones. ¿Qué sucede en ese caso? Mil disculpas. Es dependiendo de la institución, ¿no? Porque al hablar que en el sector público, como menciono, son diferentes instituciones, el Ministerio de Relaciones Laborales, es diferente el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud Pública, la Policía Nacional, el Ejército. Cada uno tiene sus protocolos, ¿sí? Tiene sus líneas de servicio. De hecho, para solicitar, por ejemplo, en el ámbito de la Policía Nacional vacaciones, se tiene que hacer por poco unos 7 meses antes, ¿no? Este tipo de solicitudes. Entonces, depende también el riesgo del trabajo que tenga, las responsabilidades que existan, ¿sí? Porque no es como en el privado que por ahí yo quiero tomar vacaciones mañana, por consenso de las partes, aplico en el software de la empresa y automáticamente ya se ofertan, ¿no? Aquí también tiene que haber la posibilidad de que exista el subrogante, ¿no? Dependiendo el calibre del trabajo, tiene que determinarse, por ejemplo, una persona que haga las funciones mientras la persona se encuentra de vacaciones. Entonces, eh, la pregunta es demasiado abierta, como menciono, se tiene que ver caso por caso. Aquí, por ejemplo, hoy ya no estamos en unas direcciones de trabajo que son cerradas, ¿no? Hoy existe una unidad de talento humano en la cual ya trata estos casos con mayor empatía, con mayor cuidado. Entonces, al hablar que el derecho, por ejemplo, laboral
es 100% taxativo y no da origen a que se pueda haber un diálogo, ya creo que hemos evolucionado un poco al respecto. Entonces, pero yo mencionaré que sí existen estos casos en los cuales la rigidez a tomar vacaciones como este tipo de formularios o procedimientos es totalmente común, dependiendo las responsabilidades del caso. En mediación se puede acordar la falta de afiliación al Seguro Social y rubros adeudados como sueldos, décimos. En ese caso, por ejemplo, si hablamos con Melanie, la afiliación, inclusive la no afiliación, recordemos que está considerado como un delito en el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, ese sí sería un derecho demasiado intrínseco al trabajador, en tanto no podría ser transigible en mediación. ¿Son dos procesos distintos, el despido ineficaz e indemnización de rubros, o es un solo proceso? Son distintos procesos. Recuerden que nosotros tenemos la teoría de la acumulación de indemnizaciones, ¿no? El despido ineficaz únicamente iría por la mujer embarazada, mientras que el despido aparte aplica para cualquier persona, ¿no? Un poco no profundizamos en este tema de la acumulación de indemnizaciones, porque recuerden que también hay la indemnización por dirigente sindical, ¿no? Entre otros afectos que también se tienen que tomar en cuenta. Entonces, cuando nosotros hacemos la solicitud a través de juzgado, tiene que estar de manera detallada, solvente y precisa absolutamente todos los rubros que se van a solicitar, incluyendo aquellas costas procesales que incluyen dentro de cada proceso judicial. Tenemos otra. Buenas tardes. En el artículo 69 indica que los días de vacaciones adicionales no excederán del 15. El doctor en su exposición habló de 20. Por favor, ¿puede ayudarme con esa aclaración? Perdón, no le escuché bien, mil disculpas, estimado. No se preocupe, doc, le respondo. Buenas tardes. En el artículo 69 indica que los días de vacaciones adicionales no excederán del 15. En su exposición habló de 20. Por favor, ¿podría ayudarme con esa En este aclaración? caso sucede lo siguiente, en el ámbito privado, pasados los 5 años se suma un día de vacaciones y no puede exceder de 20 días. Esa es la observación, ¿sí? Como un máximo, pero esto es cuando ya se van acumulando los años de trabajo. Esta es la última pregunta, doctor. Creo que nadie más tiene ninguna duda. O si alguien más puede levantar. Ah, otra pregunta. Dice, buenas tardes. ¿Cuál sería la recomendación a las instituciones públicas o como Defensoría Pública que aún sigue usando biométrico como control de asistencia? Bueno, esto es una muy buena pregunta. De hecho, esto está de cara y es un tema actual de las últimas semanas. El uso del dato biométrico puede ser la huella, el iris dactilar o la parte facial del rostro, ¿no? Entonces, muy usualmente son los datos que se van ingresando y todavía se están ingresando en el público, en el privado. Lo recomendable para evitar estos efectos sería, por ejemplo, los nuevos aplicativos en los teléfonos que incluyen las asistencias con el código IP. Es decir, solamente la persona que está con su teléfono personal e ingresando el IP tendrá, por ejemplo, el registro en asistencia. Esa sería una opción. Y aunque un tanto vetusta, pero todavía hábil, podría ser el uso de tarjetas, ¿sí? Tarjetas o llaveros en las cuales tengan este código NFC que de igual manera se pueden aplicar a los teléfonos. Esa, por ejemplo, sería una medida media que se use en este plan. Muchas gracias, doctor. Eh, Creo que ahora sí, más preguntas. Ya. En ese caso, les agradezco nuevamente, doctores, por sus conocimientos brindados, por el tiempo que nos dieron y por esta jornada de aprendizaje. También agradecer a los participantes por su tiempo y atención. Que tengan una buena tarde a todos y todas. Muchas gracias. Hasta luego.